abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Él es poderoso, poderoso, Él es poderoso. Díselo. Victorioso, Él es victorioso. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. Vamos. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. Una vez más. Poderoso, Él es poderoso. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Sí, Señor. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es Díselo. victorioso. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. Y poderoso, Él es poderoso. Vamos. Victorioso, Él es victorioso. Y poderoso, Él es poderoso. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por ahora. Él es poderoso y poderoso, Él es poderoso. Vamos. Victorioso, Él es victorioso. Y poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. Y poderoso, Él es poderoso. Vamos. Victorioso, Él es victorioso. Poderoso, Él es poderoso. León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. Cántalo. León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. Él es el rey, Él es el rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya. Cantar a Jesús cántico nuevo. Cantar a Jesús toda la tierra. Cantar a Jesús y su nombre, anuncia siempre su salvación. Porque grande es Jesús y digno de suprema alabanza. Porque grande es Jesús y digno de suprema alabanza. Toda la tierra alabe al Señor. Es Jesucristo quien murió y resucitó. Toda la tierra alabe al Señor. Es Jesucristo quien murió y resucitó. La victoria nos dio clavado en esa cruz. Es Jesucristo el que vive en mí. Grande,
Grande es Jesús, en gran manera alabado. Grande es Jesús, en gran manera exaltado. Grande es Jesús, en gran manera alabado. Grande es Jesús, en gran manera exaltado. Toda la tierra alabe al Señor. Es Jesucristo quien murió y resucitó. Toda la tierra alabe al Señor. Es Jesucristo quien murió y resucitó. La victoria nos dio clavado en esa cruz. Es Jesucristo el que vive en mí. Dile grande. Grande es Jesús, de gran manera alabado. Grande es Jesús, de gran manera exaltado. Grande es Jesús, de gran manera alabado. Grande es Jesús, de gran manera exaltado. Grita, 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 oh Israel. Grita, 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 oh Israel. Grita, 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 oh Israel. Grita, 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 oh Israel. Caerán los muros, caerán los muros. Caerán los muros de Jericó, caerán los muros, caerán los muros, caerán los muros de Jericó. Al sonar las trompetas, gritará el pueblo, gritará con sonido de bocinas. Peleará, 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 grita, 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 oh Israel, grita, grita. Grita, grita, oh Israel. Vamos Israel. Grita, 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 oh Israel. Grita, 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 oh Israel. Caerán los muros, caerán los muros, caerán los muros de Jericó. Caerán los muros, caerán los muros, caerán los muros de Jericó. Al sonar las trompetas, gritará el pueblo, gritará con sonido de bocina. Peleará, peleará, peleará. Y el Señor es mi rey y mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Y el Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Vamos, canta conmigo, díselo. Y el Señor es mi rey, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Y el Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz,
mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Y el Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Oh, aleluya. Santo, 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 eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi todo, digno, digno, digno de alabanza. Eres mi Rey, eres mi Dios, eres mi todo. Gloria a Dios, mis hermanos. Gócense, mis hermanos, cuando sientan la mano del Señor. De esa manera, mis hermanos, el tiempo corre y niños, por favor, a su clase, jóvenes a la capilla. Hermanos adultos, por favor, quédense aquí porque sigue lo bueno. Aleluya. Gracias a Dios por este tiempo tan especial que Él nos permite, y porque yo sé que tiene algo para usted en esta preciosa tarde. Aleluya. Gracias, Dios. Vamos a preparar nuestras vidas, nuestros corazones, para seguir hacia adelante con el estudio del libro de Daniel, acerca de lo que enseñaba la semana pasada. ¿Qué pudieron investigar? A ver, o nadie investigó nada de plano, no buscaron nada. Quiero repartirles unos versículos que voy a leer aparte del capítulo 6 del libro de Daniel, que vamos a iniciar en esta tarde. Y Esdras capítulo 1, versículo 5 al versículo 11. A ver, ¿quién? Hermana Meli, ¿lo puede leer? Esdras. Mande. Esdras capítulo 1, versículos 5 al 11, pero lo van a leer hasta que yo lo mencione, o sea, los hermanos lo van a leer. No, ese todavía no. Lo que quiero es el capítulo, vamos a leer el capítulo 6 de Daniel. Estoy repartiendo los versículos que van a leer los hermanos, ¿ok? Para que ya se me adelantaron entonces ahí. en ese versículo. No lo lean, hermanos, ¿eh? Porque todavía no es tiempo. Esdras, ¿sí lo va a poder leer, hermana? ¿Sí? 1, 5. No, los versículos que le estoy repartiendo es para que los lean cuando se los mencione. Esdras 1, 5 al 11. Jeremías 25, 12 al 14. Esos los van a leer cuando yo se los mencione. No tienen que leerlos nadie ahorita, porque si no, entonces no les va a traer chiste ya cuando lleguemos al punto. Nada más se los estoy repartiendo a los hermanos que los van a leer. Nomás apúntelos si quieren. Jeremías 25, 12 al 14. Hermana Irma lo puede leer. Jeremías, ok, 25. Y 29, 10 de Jeremías. Esos dos versículos. A lo mejor si los leyeran ahorita, pues a lo mejor no les va a traer, no lo van a
entender, no saben de qué se trata, pero ya conforme desarrollemos la enseñanza, ahí lo van a entender. Jeremías 29:10, hermano. Nehemías, lo puede leer, ¿verdad? Sí. No trajo Biblia ahora. Jeremías 29:10. ¿Quién trajo Biblia? Hermano Chava. Jeremías 29:10. No, yo sé que a lo mejor venía de su trabajo. Génesis 37:18. Génesis 37:18. Hermano José lo puede leer, ¿verdad? Y aparte, pues voy a estar leyéndoles, vamos a estar desarrollando la enseñanza. Primera de Reyes 8, 44 y 45. Primera de Reyes 8, 44, 45. A ver, un voluntario, hermano Leo, lo puede leer, ¿verdad? Primera de Reyes 8, 44, 45. Salmos 55, 16 y 17. Otro más para que me ayuden a leer. ¿Quién más? Hermana Rebeca lo puede leer, ¿verdad? A ver. Salmo 55, 16 y 17. Bueno, yo creo que ahí está. Podemos empezar ya, ¿verdad? Con esto. Bueno, el último que quiero leer es Josué 7:20 al 26. Este sí es importante que me ayuden a leerlo. Josué 7:20 al 26. ¿Quién dijo amén? Josué. Vamos entonces a empezar capítulo 6 del libro de Daniel. ¿Tienen algo que comentar del capítulo anterior? Antes de iniciar, tenemos tiempo para, si alguien descubrió algo de lo que estuvimos hablando. Ahora ya cuando lean esa porción de Belsasar van a entender de quién realmente se trataba, ¿verdad? Eso es importante porque ustedes van a poder hablar de lo que es un conocimiento un poco más profundo de la Biblia. Por ejemplo, la alusión a Padre ya entendemos. Usted se recuerda también de Cristo cuando les dijo a los apóstoles que vuestro padre Abraham, ¿no? En realidad, si usted lee la Biblia, pues sí, padre Abraham era el papá de ellos, pero en realidad no, sino que se refiere a una descendencia de personas. Vamos a leer entonces capítulo 6, si no hay más, versículo 1 del libro de Daniel. Vamos a arrancar nuevamente. ¿Dónde empezó nuestra historia? Decíamos, la historia del libro de Daniel, en el año del reinado de Joacim, ¿se recuerdan? Ahí empezó nuestra historia. Y hasta aquí nos ha traído esta enseñanza acerca de lo que es el libro de Daniel. Espero que cada uno de ustedes esté muy dispuesto a participar y también a ser de bendición a través de esta enseñanza. Capítulo 6, versículo 1 del libro de Daniel. Yo voy a leer el versículo 1 y ya ustedes me van a estar ayudando a leer los versículos posteriores, los que siguen hacia adelante. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino, 20 sátrapas que gobernasen en todo el reino. ¿Cuánto dice? 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Estos sátrapas eran personas que estaban especializadas en cuidar todos los asuntos del reino. Por eso es que los constituyó también parte de lo que venía a ser los gobernadores. ¿Se acuerda que el rey siempre que mandaba a decir, venían esos ahí entre los incluidos? ¿Se recuerda? Entre todos los que mandaba traer para que le revelaran los sueños, mandaba traer gobernadores, jueces, magistrados, sátrapas, incluidos ahí en todos los que mandaba traer, porque eran parte de los que le ayudaban en el gobierno en las diferentes provincias que estaban
en Babilonia. Cada uno de estos era un administrador de alguna provincia en subordinación al rey. El nombramiento de Daniel, pudiéramos decir, este nombramiento ilustre que le concedió el rey a Daniel como uno de los gobernadores, fíjese nada más, de lo que venía a ser el reino. En el versículo 2 notamos que a Daniel le fue dado que fuera uno de los gobernadores, de los 3 gobernadores de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas le daban cuenta, o sea que vendrían a ser los sátrapas, vendrían a ser como alguien que estaban bajo los gobernantes de las diferentes provincias que había en Babilonia. Dios le permitió ayudar al rey como un segundo en el mando, según lo vemos aquí en el versículo 2. Y notamos aquí que en el versículo 2 la intención y el trabajo de estos personajes era que el reino no fuera perjudicado. Los gobernadores eran responsables de impedir cualquier pérdida como resultado de revueltas militares, como vendría a ser también la evasión de impuestos, o también en el caso de que hubiera algún fraude dentro del reino. Este era el trabajo de estos gobernadores, juntamente con los sátrapas, que eran sus subordinados a los gobernadores. Así que existía un reino bien organizado. O sea, yo noto que cada uno de ellos estaban debidamente organizados, como lo viene a ser un gobierno. Los gobiernos tienen sus magistrados, tienen sus senadores, sus diputados, sus gobernantes en diferentes estados de los países. O sea, usted puede notar que al frente está el presidente y luego los gobernadores. Y luego los gobernadores tienen sus subordinados a quienes les exigen cuentas en todo lo que tiene que ver en un reino, en lo que tiene que ver en un gobierno. Era algo sencillo de poder entender. Entonces Daniel vino a formar parte de esta organización dentro del reino de Babilonia. Versículo 3. ¿Dónde está el que quiera leer el versículo 3? Lo tienen acá ya, el versículo 3. Entonces vamos a leerlo todos juntos. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu. Y el rey pensaba de ponerlo, óigame, estaba como tratando de ponerlo en todo lo que era el reino, que estaba teniendo la intención de darle una promoción y subirlo más arriba de lo que estaba. Imagínense, la razón por la que dice que tenía la intención de hacer esta promoción era porque tenía un espíritu superior. ¿Por qué? Porque Daniel tenía, óigame bien, ya tenía más de 80 años de edad y había disfrutado las bendiciones de Dios durante su vida, durante todo ese tiempo, sobre todo el reino. Él tenía una gran, pudiéramos decir, trayectoria de bendiciones de parte de Dios. Daniel era el favorito del rey porque tenía no solamente lo que dice allí, que tenía un espíritu superior, sino que aún pudiéramos decir que tenía experiencia, tenía sabiduría, tenía una comprensión única de la historia, de los acontecimientos dentro de ese reino. Sabía perfectamente su historia sobre Babilonia, entendía ese liderazgo, tenía buena reputación, tenía habilidad, tenía actitud, pero sobre todo tenía algo que lo hacía superior a todos, que él tenía revelación y temor de Dios para poder entender todo lo que estaba sucediendo dentro de ese reino. Es algo precioso hacer una recapitulación de todo lo que Daniel era en ese sentido.
sobre todo decía, digo, y lo puedo confirmar con la Biblia, tenía revelación del Dios del cielo para entender todo lo que acontecía dentro de ese reino en el cual Dios lo había puesto con algún propósito, con algún plan. Más adelante ustedes van a ir comprendiendo cómo Dios todo lo tenía perfectamente planeado. Por eso es que el Hijo de Dios no debe de temer. Dios tiene todo planeado. Él ya tiene un plan establecido. Él ya estableció los límites. Él ya sabe lo que va a acontecer. Él ya tiene claramente preparado todo lo que Él quiere hacer con su iglesia, y la va a llevar hasta donde Él quiere, sin importar lo que suceda en nuestro entorno. Es algo precioso que podemos aprender en esta noche. Al parecer podemos entender que realmente Dios quiso, fíjese bien lo que voy a decir, Dios quiso colocarlo en ese lugar de influencia porque tenía un plan y un propósito. Dios lo quiso colocar ahí para fomentar y colaborar, en el regreso de los judíos nuevamente a su tierra, a Judá, de donde habían sido ellos sacados, ya que el regreso de los judíos se permitió en el primer año del reinado del rey Ciro, que fue el que invadió Babilonia y destronó a Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, o más bien sí vendría a ser su nieto, ¿no? Aquí podemos notar que Dios tenía un plan, y Dios colocó a Daniel en ese sitio, lo colocó en ese reinado con la intención de preparar el regreso de los judíos a Judá, de donde ellos habían sido sacados. Justamente esto sucedió alrededor del año 539 al 537, y también justamente sucedió esto antes del incidente que lo llevó a la fosa de los leones. Según podemos entender por la palabra de Dios, que Dios tenía todo un plan bien trazado y que iba a utilizar este reinado para nuevamente restablecer al pueblo de Israel en la tierra de Judá. Podemos ver en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 5, justamente este acontecimiento del que estamos diciendo que aconteció en el primer reinado del rey Ciro. Amén. Esdras capítulo 1, versículo 5 al versículo 11. Mitriadates. Ahí está, donde sucedió esto, decíamos, en el primer año del reinado del rey Ciro. Fue cuando realmente pudimos decir que sucedió justamente esto que está escribiendo Esdras. Nuevamente Dios
los quería regresar porque se había cumplido, ya estaba cumpliéndose el tiempo del cautiverio en Babilonia. Así que tuvo que regresarle todos los vasos de oro, todo lo que había saqueado Nabucodonosor del templo de Jerusalén, fue regresado intacto nuevamente a la tierra de Judá. De allí Dios lo sacó. Precisamente Isaías, notamos que él ya había profetizado acerca de este acontecimiento. En Isaías 44, versículo 25 al 28. Dios ya lo había profetizado. ¿Le di a alguien a ese versículo? No, ¿verdad? Isaías 44, 25 al 28. Dice que deshago las señales de los adivinos, que enloquezco a los agoreros, que hago tornar atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Versículo 26, que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, óigame bien, hablando nuevamente de la restauración de Jerusalén, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reedificadas serán, y sus ruinas levantaré. Versículo 27, que dice al profundo, sécate, a lo profundo sécate, y a tus ríos haré secar. Versículo 28, que dice de Ciro, es mi pastor. Fíjese qué curioso que está hablando de los reyes de Babilonia para cumplir una promesa que Dios le había hecho a la casa de Israel, al reino de Judá. Que dice, óigame bien, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. En otras palabras, los reyes de Babilonia no se estaban moviendo porque fueran unos bondadosos y porque hayan querido nuevamente regresar a los judíos a Jerusalén, sino que Dios está diciendo, yo los muevo como a mí me da la gana a esos reyes. No sé si lo notó también en Esdras, como dice que él va a hacer todo, va a confundir todo lo que hay allí, porque era la cuna de la hechicería. Y aquí está diciendo nuevamente que Dios está haciendo que se cumpla lo que Él quiere, en diciendo a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado nuevamente, porque se había cumplido la profecía que había dicho Jeremías, Daniel, Ezequiel, que serían 70 años de cautiverio los que estaría el pueblo de Israel fuera de sus tierras. Aquí Isaías está hablando justamente del cumplimiento. Si se brinca al 45:1, aquí nada más es un brinquito de Isaías 45:1, dice, así dice Jehová a su ungido. ¿A quién? A Ciro. Óigame, pero ¿cómo? ¿A poco Ciro era un ungido de Dios? ¿Qué sucedió con Ciro? ¿Por qué está hablando de esta manera Dios? Al cual tomé por su mano derecha para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. En otras palabras, Dios estaba abriendo las puertas de Babilonia para que los israelitas regresaran nuevamente a la tierra que Dios les había negado por un tiempo. Usted sabe bien que la intención de Dios durante el tiempo de ese cautiverio era un plan de Dios. Dios quería darle una lección a su pueblo. Fue la razón por la que Él permitió que también fueran invadidos y que la ciudad fuera saqueada, que fuera destruida y que hubiera muerto tanta gente a causa de esa invasión que sucedió. Pero todo era un plan de Dios. Por eso es que habla de esta manera. En aquel entonces se le dieron todos los elementos básicos, todo lo que ellos necesitaban para el regreso. Es impresionante.
No sé si usted se dé cuenta que fue justamente lo que sucedió cuando salieron de Egipto. Dios les dio todo lo necesario para que ellos pudieran mantenerse. Les dio riquezas, les dio oro, les dio todo lo que necesitaban. Y aquí podemos notar que Él les suplió todo lo que ellos necesitaban, todos los elementos básicos para el regreso nuevamente a Jerusalén. Aquí notamos que número uno, el templo, dice la Biblia, iba a ser reconstruido, y en gran parte vendría a ser reconstruido con fondos del erario del reino del rey Ciro, del reinado de Ciro. Impresionante lo que estamos viendo en esta ocasión, cómo Dios vendría a restablecer lo que había prometido y estaba utilizando los fondos mismos del reinado de Ciro para poder lograr, del erario de Ciro. El erario significa de lo que se recaban de los fondos de los taxis, de los impuestos, hasta de todo lo que recolecta el gobierno cuando hace recolecciones. Yo me imagino que cada vez que usted va a trabajar, le da un cheque, usted va a notar que le falta cierta cantidad a su cheque. No sé si se ha fijado. Ese es el erario del gobierno. Sí se ha fijado, ¿verdad? No, lo estoy diciendo en forma sarcástica porque yo sé que a todos nos damos cuenta de eso. Y número dos, todos los judíos que visitaran la tierra podían quedarse y también contribuir a la causa con sus propios recursos. Y número tres, algo muy importante, los vasos de oro y plata que fueron robados del templo por Nabucodonosor también fueron devueltos nuevamente a Jerusalén. Pudiéramos decir que tan grande favor para los judíos puede explicarse de la manera más sencilla, con más facilidad, de la forma en que podemos entenderlo mejor, que es por la influencia de un solo hombre llamado Daniel, que vino todo esto como parte de la bendición que Dios les estaba dando, no solo para inspirar a Ciro, sino para formarle los términos precisos del decreto de Dios, de lo que Dios ya había determinado para el pueblo de Israel. Impresionante todo lo que vivió Daniel. En Proverbios 21:1 dice: como repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios. Impresionante, este proverbio me llamó mucho la atención. Se lo voy a volver a repetir para que lo vuelva a usted a saborear. Como repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios, en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Y era justamente lo que estaba aconteciendo con los reyes de Babilonia, porque Dios mismo lo dijo. Por eso le llamó mi siervo, mi ungido Ciro. ¿Por qué? Porque él va a hacer lo que yo quiero, dice Dios. No va a hacer lo que a ellos les dé su gana. Tratándose del pueblo de Dios, todo está bajo control. No podemos tener temor a lo que pueda estar aconteciendo en nuestro entorno. Dios tiene el control de todas las cosas. Dice que Él pone reinos, quita reinos y cuida de su rebaño, de su pueblo. Todo está bajo control. Qué precioso es esto. A mí me inspiró mucho oír esto de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque me di cuenta de que Dios tiene el control de todas las cosas. No pasa nada sin que Dios lo permita. No pasa nada. No le tenga miedo al gobierno, no le tenga miedo a lo que va a suceder en el mundo, no tenga miedo de lo que viene, no tenga temor de lo que pueda acontecer. Dios tiene todo bajo control. Aleluya. Así que pudiéramos decir, como repartimiento de las aguas, así está el corazón en los reyes de los de la tierra, en todos los reyes de la tierra. Ahí está la mano de Dios. Todo lo que quiere lo inclina. O sea, todo era un plan
debidamente establecido por Dios. No sé si usted ha notado a través de nuestra enseñanza cómo era un plan bien establecido de Dios. Desde que salieron de Jerusalén, Daniel sabía, yo sé que usted se recuerda, que iban a ser 70 años de cautiverio, que iban a ser 70 años que ellos iban a estar en el cautiverio de Babilonia. Yo me imagino que Daniel estuvo contando año por año, año por año, año por año, para ver cuánto tiempo faltaba para regresar a Jerusalén. Y decía Daniel, es un plan de Dios. No importa que nos quieran echar al horno de fuego, no importa que nos quieran echar a los leones, no importa que quieran acabar con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es cuidarnos y no participar de todo el paganismo que existe aquí en el lugar donde Dios nos tiene. Había puro paganismo. Había dioses para todos. El dios del dolor de cabeza, el dios de dolor de músculos, el dios de dolor de la mente, el dios, imagínense que haya dioses para todo, como nos enseñaron a nosotros, dioses para todo. El Señor de la Misericordia, o el San Martín de Porras, o la Virgen del Perpetuo Socorro. Para todo hay dioses en el mundo, pero nosotros sabemos a quién servimos. Dios nos pide nada más: no te contamines, y todo está bajo control. Aleluya. Imagínese usted, si usted lee el calendario romano, cada día tiene un día dedicado al santo. Cada día el calendario romano. Y más en los países hispanos. Aquí usted a lo mejor no lo nota tanto en los calendarios, pero cuando tenga chance de ver un calendario de México, no hay un día que no tenga ahí el San Fulano. Así que eso es exactamente lo que yo puedo entender. Dios tenía un plan trazado. Todo el proceso estaba Dios al pendiente. Todos los acontecimientos Dios los tenía bajo control. Probablemente Daniel estaba contando los años y bueno, y ahora que invadió, me imagino que pasaba por su mente, ahora que invadió Medo-Persa a Babilonia, ¿qué va a pasar con nosotros? Dios siguió con el mismo plan. Dios siguió poniéndolo en el lugar que él quería, en el lugar de influencia que Dios quería que estuviera, para que fuera preparando el regreso a la tierra de Jerusalén. Impresionante, qué precioso es esto. Capítulo 6, ¿verdad? Estamos, versículo 4 al 6. Vamos a leer. ¿Quién lo puede leer? 4 al 6. Daniel, léalo. Rey para siempre vive. Sí, 4, 5 y 6, ahí está bien. Entonces quiere decir que la intención era de acusar a Daniel, acusar, acusar y acusar. Como dice la Biblia, ¿no? Tenemos un acusador constante sobre nuestras vidas. Pero lo malo es que lo acusen diciéndole la verdad. Está lo malo. Imagínense que lo acusen de algo y que digan, no, yo no fui. Y todavía lo están viendo, ¿no? Digo porque a veces puede decir, no, ahí está, mira, ahí me están acusando, pero ¿qué tal si le están diciendo la verdad? La conspiración que se había levantado estaba motivada únicamente por celos
y fue muy similar el esfuerzo que ellos estaban haciendo para levantarle un falso a Daniel, como le había acontecido a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. En Daniel 3:8 dice que los acusaron. En otras palabras, formaron un complot para destruir, formaron un complot para acabar con ellos, una conspiración. Fue una conspiración lo que sucedió en esta ocasión, pero dice que no había manera de acusarlo. Era cuidadoso, era justo, tenía una actitud correcta, sabía cómo dirigir su vida, tenía una vida completamente ordenada. No era difícil poder llegarle a un hombre como a Daniel. Entonces dijeron: yo creo que va a ser imposible si no lo hacemos quebrantando la ley de Dios en contra de él, entonces va a ser imposible poder lograr. Esto mismo sucedió en Génesis 37:18. Amén. En otras palabras, conspiraron contra él. Y como ellos lo vieron de lejos, dice la Biblia, antes que estuviera cerca de ellos o antes de que llegara, proyectaron, que significa conspiraron contra él para matarlo. ¿De quién estamos hablando? De José. Que sus propios hermanos conspiraron en contra de él para matarlo. Entonces quiere decir que este tipo de complot, este tipo de conspiración no era o no es nada extraño que pueda levantarse un tipo de complot, un tipo, pudiéramos decirlo, de conspiración en contra de aquellos que aman a Dios. Esto mismo le sucedió a Cristo y a sus apóstoles. También hubo gente que conspiraba en contra de ellos, buscaban la forma de aprender a Cristo, buscaban la forma de terminar con él. Incluso hubo ocasiones en que se quisieron adelantar al plan de Dios y Cristo les decía: no es todavía el tiempo de Dios, aunque conspiren contra mí, no es todavía mi tiempo. Los apóstoles podemos notar cómo también tuvieron unas persecuciones tan impresionantes, unas conspiraciones que venían en contra de ellos, que no había forma de detenerlos, aunque la gente, aunque el enemigo utilizara ese tipo de gente para pelear en contra de ellos, ese tipo de conspiración no pudo detener el plan de Dios. Yo creo que también la iglesia de Cristo va a sufrir ese tipo de conspiración. La verdadera iglesia de Cristo va a haber una conspiración que se va a levantar para querer detenerla y que no se lleve al cabo el plan que Dios tiene para ella, y es justamente donde usted y yo tenemos que prepararnos. La verdadera iglesia de Cristo va a sufrir ese tipo de conspiraciones, pero solamente dice la Biblia: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Fíjese bien, el que perseverare hasta el fin, eso quiere decir el que persevere en el lapso de tiempo que Dios ha marcado para tener a su iglesia aquí sobre la tierra. Tiene que haber rectitud, integridad, pureza de espíritu, como dice la Biblia, que Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Así como Daniel se mantenía sin mancha ni arruga, no había forma de encontrarle una falla, no había forma de encontrarle una falta a Daniel. ¿Por qué? Porque él servía a Dios, estaba entregado a Él, tenía compromiso con Él, sabía sobre todo a quién estaba sirviendo, sabía quién era su Dios y estaba apasionado por ese Dios. Eso es lo que hace falta, tener una gran pasión
para poder servir a Dios, para poder mantenernos ardientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, como dice la Biblia. Versículo 7. ¿Quién lo puede leer rápido? Hermana, versículo 7, porque vamos muy despacio, ¿verdad? Ahí está. Entonces idearon un plan para poder destruir al Hijo de Dios, destruir al siervo de Dios, por celos, por envidia y porque era superior a ellos en el rey. Fuera de ti, oh rey. En otras palabras, estaban dirigiéndose a él, estaban hablando de la adulación engañosa del ego del rey. La adulación, que significa una muestra exagerada de admiración. Me imagino que hasta estaban mintiéndole al rey. ¿O usted qué cree? Yo creo que sí, estaban fingiendo, estaban realmente exagerando, no les importaba la vida de Daniel, simplemente tenían celo en contra de él. Entonces quiere decir que esa adulación engañosa, le llegó al ego del rey, así que aseguraron la firma del edicto, que fue diseñada para beneficiarse a sí mismos, para que los colegas de Daniel fueran beneficiados. Y notamos también nosotros que en los reyes de la antigüedad eran adorados con frecuencia como dioses, o sea que este tipo de reyes estaban acostumbrados a ese tipo de elogios. Por eso a lo mejor ni cuenta se dio de qué se trataba el edicto. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque más tarde vemos su preocupación por Daniel. Más tarde vemos cómo estaba, la Biblia dice, tan apesadumbrado que no podía ni siquiera dormir, porque lo que había hecho era justamente lo que ahora lo tenía de una forma distinta a lo que él había pensado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ese tipo de reyes eran adorados de esa manera. Los paganos tenían un concepto tan bajo de sus dioses que no tenían ningún problema que existieran este tipo de homenajes entre ellos, sobre todo cuando se trataba de los reyes. Versículo 8 y versículo 9. Ahora, oh rey, dice, confirma el edicto o firma el edicto para que no pueda ser revocado, para que no se pueda mudar, conforme a la ley de Meda y de Persia. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Firmó el edicto, firmó lo que le habían dicho que firmara. ¿Y qué es lo que sucede cuando la ley de Medo persa hacía un edicto como este? No podía ser abrogada, no podía retractarse. Tan pronto como eran establecidas las leyes de los medos y persas, no podían ser alteradas ni siquiera por el mismo rey. Esto lo vemos en Esther 1:19 y en el capítulo 8, versículo 8 del libro de Esther. De inmediato, en cuanto estas leyes eran establecidas, no podían ser revocadas, no podían ser alteradas, ni el rey podía hacer nada en una situación como esa. Sin embargo, vemos en el versículo 10 al versículo 12, que me gustaría que alguien lo lea rápidamente, que separe el versículo 10, 11 y 12 para poder seguir adelante.
Aquí podemos notar claramente el hábito inquebrantable de Daniel. ¿Cuál era el hábito inquebrantable de Daniel? Orar a Dios en dirección a su templo, en dirección hacia Jerusalén. Y esta se conformaba precisamente, de esta forma se conformaba también la oración de Salomón. En Primera de Reyes 8, 44 y 45. En otras palabras, el pueblo debía de practicar esto que Daniel estaba haciendo. Primera de Reyes, ¿a quién se lo di? Primera de Reyes 8, 44 y 45. Fíjese bien, aquí está algo importante. Era un hábito que existía entre los judíos. Por eso decía que era un hábito inquebrantable de Daniel, de orar en dirección hacia el templo, hacia Jerusalén. Lo mismo podemos notar que sucedía con Salomón, que era un hábito que el pueblo del Señor debía de practicar constantemente. Era una costumbre que existía entre ellos. Esta costumbre de 3 veces al día también era el patrón establecido por el rey David. Imagínese usted. En el Salmo 55, 16 y 17 habla de esta costumbre que tenían de inclinarse hacia la ciudad de Jerusalén, hacia el templo de Dios. En el Salmo 55, versículos 16 y 17. ¿A quién se lo entregué ese? No me recuerdo. Oh, alemana, ok. 16 y 17. Tarde, mañana y mediodía. Hablando de una costumbre que existía dentro del pueblo de Israel. Yo puedo notar que era justamente una costumbre que ellos tenían, un hábito inquebrantable de orar hacia Jerusalén. De hecho, yo pude darme cuenta de algo importante ahora que tuve la oportunidad de estar en esos lugares. Todas las sinagogas que existen alrededor del mundo, sus puertas apuntan todas hacia Jerusalén, hacia el templo de Dios. No hay una sinagoga que no sea construida que tenga la dirección hacia el monte de Sión, hacia el monte donde está establecido el templo de Dios. Podemos notar que esto también aconteció cuando Jesucristo se encontró con ¿quién? ¿Se recuerdan? Con una mujer que era samaritana. Y ella le dice al Señor: los judíos dicen que tenemos que adorar hacia ese monte. ¿Por qué? Porque era justamente la costumbre que ellos tenían. Eso es algo que estaba establecido entre ellos, como que ellos habían aprendido este hábito inquebrantable y lo mantenían a través de las generaciones. Por eso decían: tenemos que inclinarnos y adorar hacia ese monte. Pero Cristo le dijo: ya llegará el día y el tiempo en que no importa dónde te inclines, si en México, en China, en Japón, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, no tienes que buscar hacia dónde está Jerusalén para poder inclinarme y adorar, sino que Dios va a levantar un pueblo de adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Así que ya no es hacia el monte, sino en el lugar donde estés. Puedes darle toda la gloria, toda la honra, puedes inclinarte a Él donde quiera que estés. Por eso es que existía esa costumbre. Donde quiera que ellos estaban, yo no sé cómo le hacían, pero sabían
hacia dónde tenían que inclinarse. Aunque Daniel estuviera en Babilonia, él sabía exactamente hacia qué rumbo se encontraba Jerusalén. O si David andaba en la batalla, sabía hacia dónde estaba Jerusalén. O si Salomón estaba fuera de la tierra de Judá o fuera de la tierra de Israel, se inclinaban hacia donde estaba el monte. Esa es la razón por la que Cristo le aclaró a la mujer samaritana que ya no existía ese sistema establecido para los judíos. Ahora entendemos que Dios, ahora en este tiempo, no necesita que nos inclinemos hacia un monte. Simplemente podemos levantar nuestras manos y adorar a Dios donde quiera que estemos. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Te digo que va a llegar el día en que tú vas a poder adorar a Dios donde quieras, como lo estamos haciendo aquí en este lugar. Así que existía una pugna entre los samaritanos y los judíos. Primeramente porque los samaritanos había una mixtura de mitad judío, mitad gentil. Por eso es que existía una fricción entre ellos. Pero sin embargo yo siento que ellos se sentían parte del pueblo de Dios por tener la mitad de la sangre judía. Y existía esa pugna entre ellos. Ellos querían pertenecer al pueblo de Dios, pero decían los judíos: tienes que hacerlo de esta manera. Así que notamos que este hábito inquebrantable de Daniel era justamente porque buscaba siempre la dirección de Dios, un patrón que ellos habían establecido para adorar a Dios. Ahora entendemos que no es así, ¿verdad? Cristo le aclaró y le enseñó a la mujer samaritana cómo deberíamos de adorar ahora. Ahora adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Ya no tenemos que inclinarnos hacia el monte. Imagínense, para saber dónde está el monte Moriah de aquí, ¿dónde estará? Sería imposible adorar a Dios buscando dónde está la ciudad de Jerusalén, dónde está el monte de Sión para adorar. Por eso ahora entendemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora aquí está este altar. Usted no tiene más que venir y inclinarse a Él y adorar a Dios en espíritu y en verdad, darle la gloria, darle el honor. Gracias Dios. Versículo 13, vamos a leerlo rápidamente porque creo que se nos está yendo muy rápido el tiempo y a lo mejor los estoy aburriendo yo aquí. Versículo 13. Nadie. A ver, hermano, ¿quién lo tiene? El que lo tenga, levántese. Sino que 3 veces al día hace su petición. Está hablando de los cautivos de Judá. Daniel había vivido más de 60 años en Babilonia. Impresionante lo que estaba viviendo Daniel. Más de 60 años. Él fue un jovencito que fue llevado de Jerusalén. No tenía ni 20 años cuando fue llevado a cautiverio. Sin embargo, tenía ya 60 años en Babilonia. Su lealtad a sus gobernantes, entiendo yo por la Biblia, por la palabra de Dios, que era bien conocida su lealtad. Pero a pesar de esa lealtad, a pesar de su fidelidad, a pesar de su constante servicio a Dios, trajo como resultado esta amenaza que ahora él está enfrentando. Y vemos en el versículo 14 y versículo 15, cuando el rey dice: entonces oyó de este asunto, de este negocio, le pesó en su corazón en gran manera, y sobre Daniel puso cuidado para librarlo. Hizo todo lo posible para librarlo, pero no pudo librarlo porque ya había firmado el edicto el rey. Gloria al Señor. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey. Imagínese usted, se pusieron alrededor de él, cerca de él, y le dijeron al rey: sepas, oh rey, que la ley de Meda y de Persa, que ningún decreto, ninguna ordenanza que el rey confirma debe de mudarse. En otras palabras,
tienes que cumplir con lo que firmaste. Y la Biblia dice que en un solo día el rey pasó de sentirse como un Dios majestuoso por los halagos que le dieron, por lo que le dijeron que todos entren bajo esta ley, excepto tú eres intachable, oh rey, pero que este decreto y esta ley vaya en contra de aquellos que hagan oración, que adoren a Dios, que no seas tú, oh rey, que no se dirijan a nadie que sea Dios. Y este rey majestuoso que se sintió por un momento, ahora estaba necio, estaba intranquilo por este acontecimiento. No podía ni dormir. Quiso de alguna forma mudar el decreto. No quería que Daniel fuera a dar a ese lugar. Y leemos en el versículo 16 al 21: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Pero yo no creo que el rey haya disfrutado esto. No lo disfrutó. Y luego le dice antes de que te vayas: ay, Dios mío, Daniel, al Dios al que tú sirves, ojalá al que tú continuamente sirves, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Hasta pudiéramos cantar un canto: mañana, tarde y noche, al Dios a quien tú constantemente sirves, mañana, tarde y noche, te salve y te libre de esta situación. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que de acuerdo o para que este acuerdo se llevara a cabo, y que este acuerdo acerca de Daniel no fuera mudado. Tenía que llevarse a cabo lo que él había decretado. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, pero ni pudo dormir, estuvo en ayuno. No mandó ni que le cantaran una canción, y no permitió música en esa noche, porque estaba triste, el sueño se le fue. Y se levantó, dice, muy de mañana, apresuradamente. Yo me imagino que el rey iba corriendo hacia el foso de los leones para ver qué es lo que había sucedido con Daniel. Entonces Daniel, cuando empezó a llamarlo, el rey le dice y le habla a Daniel, llegándose le dice: el Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones. Daniel, ¿me oyes? Imagínense gritándole y llamándole a Daniel: ¿puedes escucharme, Daniel? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, para siempre vive el Dios al quien yo constantemente sirvo, envió el ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque fui hallado inocente delante de Dios. Imagínense qué impresionante. Fui hallado inocente, y no solamente fui hallado inocente delante de Dios, sino que fui hallado, óyeme bien, rey, también inocente delante de ti. Lo hiciste injustamente. ¿Verdad que Daniel sí le dice eso al rey? No solamente fui hallado inocente delante de Dios, sino que fui hallado inocente delante de ti también. Por eso Dios mandó su ángel, tapó la boca de los leones. ¿Sabe por qué? Porque yo era inocente, fui acusado falsamente. La Biblia dice que Dios mandó su ángel, y la Biblia nos enseña también que el ángel del Señor acampa en derredor de aquellos que le temen. ¿Y qué hace el rey, el ángel que acampa en derredor de aquellos que le temen? Los defiende. El ángel del Señor acampa en derredor de aquellos que le temen y los defiende. Ante Dios fui hallado inocente. Mientras haya inocencia delante de Dios, no debemos de temer. Mientras estemos tratando de vivir una vida agradable a Dios, no hay nada que temer lo que pudiera suceder.
Y aquí notamos que cuando Dios le dijo, Daniel, perdón, le dijo estas palabras al rey, fue, pudiéramos decir, el elogio más supremo de Daniel hacia el rey, como un hombre intachable, un hombre digno, un hombre que no merecía morir de esa manera, porque había sido fiel a Dios. Gloria al Señor. Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso de los leones. Fue sacado y no encontró ni siquiera una lesión en él. No encontró nada, porque creyó en Dios, creyó en su Dios. Ninguna lesión. Quiere decir que Dios honró en público la fe de Daniel con el propósito de mostrar su gloria. Así es. Probablemente este no sea siempre el caso de los hijos de Dios. Dios también puede optar para ser glorificado, también permitiendo que por alguna razón alguno de sus siervos también pueda de alguna forma ser martirizado, como dice la Biblia en Hebreos 11:33. Dice que estos hombres de Dios apagaron fuegos impetuosos, taparon boca de leones, hicieron grandes prodigios, hicieron grandes maravillas, pero también hubo quienes fueron martirizados, quienes dieron su vida por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 11, versículo 35 al versículo 38, notamos que las mujeres dice que recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Algunos fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Cualquiera que sea el caso, si es parte del plan de Dios, Él prepara a aquel que lo va a pasar por alguna prueba, por alguna dificultad en su vida. Y eso fue precisamente lo que dijeron los tres jóvenes del oro. Si Dios quiere librarnos de tu mano, Rey, que nos libre, pero si no, de todos modos no vamos a adorar la estatua que has levantado. Que esa sea la determinación de cada hijo de Dios. Si Dios quiere librarme, qué bueno que lo haga. Pero si no me quiere librar, yo estoy dispuesto a ser martirizado. Estoy dispuesto a dar mi vida por causa de mi Señor, por causa de nuestro Señor, por causa de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, pero yo creo que son historias inspiradoras para que usted y yo entendamos que el plan de Dios puede ser muy diverso para nuestras vidas. Si Dios nos prepara para poder pasar a través de la tribulación y ser pasados a cuchillo, o ser martirizados, o tengamos que hasta dar nuestras vidas, Dios nos va a preparar para eso. Como sucedió en el tiempo de las persecuciones de los judíos, cuando los nazis estaban sobre ellos. 6 millones de judíos fueron masacrados y se morían alabando y glorificando a Dios, porque Dios los preparaba para eso. Lo mismo puede suceder con nosotros, o también puede suceder que para gloria de Dios nos libre hasta de boca de leones, que nos libre de fuegos impetuosos, que nos libre de cuchillo, que nos libre de espada. Pero lo que Dios quiera hacer, que estemos dispuestos a decir: mi Dios haga lo que quiera conmigo. ¿Le gustaría decir que Dios haga conmigo lo que quiera? Gloria al Señor. Dio la orden, versículo 24, el rey. ¿La orden de qué? Esto sí que está impresionante. Lo que sucedió despuesito. Dio la orden el rey
de que fueran traídos todos los hombres que habían acusado a Daniel. No solamente a esos hombres, sino que también a sus mujeres, a sus hijos, a sus animales, todo lo que tenían. Mandó traer al rey a todos estos hombres. Hizo juicio como le sucedió a Acán. En Josué 7, 20 al 26. Fue lo mismo que le sucedió a Acán. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, dice. Se llama hasta este tiempo. Aquí sucedió lo mismo. Cuando el rey se enfureció, mandó traer a todos los que habían acusado a Daniel, a todos los conspiradores. Este pecado contra Dios le costó la vida a sus conspiradores, a la familia de cada uno de ellos. El juicio de Dios también fue un detalle muy importante en el milagro, en especial para los críticos que han sugerido y que han dicho que los leones eran muy mansos, por eso no le hicieron nada a Daniel, o que no tenían dientes, o porque no, a lo mejor no tenían hambre. Pero notamos que cuando trajeron a todos estos, dice la Biblia que todavía no llegaban al suelo cuando ya los habían devorado los leones. ¿Les gusta eso? Así que el versículo 25 al 27 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Este Daniel, dice la Biblia, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro en Persia. Así que el rey Darío escribió esto, y es obvio notar que el rey tuviera una muy fuerte impresión de Daniel. ¿Sabe por qué? Porque Daniel tenía algo muy característico, muchas habilidades, cosas preciosas que Dios descubrió en él, ya que podemos decir que la forma en que se expresó, en la forma en que escribió estas cosas, es como que si hubiera llegado al punto de confianza tan personal con Dios,
como para que pudiéramos entender que pudo adquirir su salvación, así como le sucedió a Nabucodonosor, ¿se recuerda? Así que Daniel ilustró la potencia evangelizadora de una vida piadosa, de una vida íntegra, de una vida que agrada a Dios. Y en esta noche podemos decir gracias Dios por enseñarnos cosas que ahora podemos ver que todo está bajo control de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Pónganse de pie, mis hermanos, en esta noche y démosle gracias a Dios. Mande. No, hombre, es que improvisa. A ver, ¿qué es lo que quieren hacer?